Buenas tardes a todos. Queremos agradecer vuestra persistencia y dar la bienvenida a todos los que estáis hoy aquí reunidos para celebrar el 30 aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril, acto que se ha hecho esperar, porque el año pasado era impensable poder reunir, como hemos hecho hoy aquí, en este bonito Teatro Calderón, a tantos alumnos, exalumnos, amigos, invitados y, por supuesto, los miembros de la comunidad educativa. Queremos, de hecho, dar especialmente las gracias a la delegada de Educación y Deporte de Granada y a la alcaldesa de Motril por acompañarnos esta tarde. El acto que vamos a vivir ahora consta de dos partes. La primera parte comienza con una charla inaugural a cargo de don Emilio Alzueta Jesús, organizador de las actividades de este acto conmemorativo y coeditor del libro que tenéis en vuestras manos, 30 años y un viaje. Emilio fue director de esta escuela desde 1999 a 2019. Seguidamente, continuamos con los discursos institucionales por orden de protocolo de la directora doña Rosa Gardón, la delegada de Educación y Deporte, doña Ana Berrocal, y finalmente la alcaldesa Luisa García Chamorro. La segunda parte tiene un contenido cultural. Comienza con una lectura de textos procedentes del libro 30 años y un viaje, hilvanados por una narración y acompañados por música de piano. Se cierra con un breve concierto con 2 piezas de música clásica y dos piezas de música de jazz, interpretado por profesores y alumnos del Conservatorio Profesional de Música Antonio Lorenzo, a los que también quiero agradecer por su entusiasta participación en tantos de nuestros actos. Bueno, buenas tardes. Es para mí una gran satisfacción estar hoy aquí, y eso por 2 razones fundamentalmente. En primer lugar, porque hemos salido de un periodo muy difícil, ¿no?, para todos nosotros, y hace unos pocos meses era impensable poder estar reunidos hoy aquí de esta manera. La vida de las personas y la vida de las instituciones está hecha de momentos de dificultad y de momentos de facilidad, de expansión y de contracción. Es el diástole y es el sístole que indica el movimiento del corazón y, por lo tanto, el movimiento de la vida. Un encefalograma que no muestra subidas y bajadas es un encefalograma plano. Pero cada una de estas curvas de subida y de bajada tiene una tendencia a buscar un punto de equilibrio. Y ese punto medio de equilibrio, si se comunica con todos los demás, traza una línea que es la línea precisamente de una trayectoria vital. Lo que estamos celebrando hoy aquí, con la asistencia de nuestras personalidades y de todos vosotros, es la trayectoria de 30 años de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril. En este teatro, que tiene una trayectoria mucho mayor y que, por lo tanto, nos acoge como un padre, porque el teatro, si no me equivoco, fue fundado en 1880. Por lo tanto, estamos hablando de 140 años de antigüedad. La segunda razón de esta satisfacción es el que precisamente podamos celebrar por medio de una serie de actividades este 30 aniversario. Las actividades comenzaron ya a finales del curso pasado con la publicación del libro 30 años y un viaje, y han seguido este año con la exposición Arte de la Memoria, que ha sido oficialmente inaugurada hoy y culmina en este acto. Nunca suelo leer en una conferencia, ni siquiera en una charla breve, pero hoy voy a hacer una excepción. Y esto porque
lo que escribí para la introducción del libro expresa de una manera mucho más completa y mucho más precisa lo que hoy querría decir. La introducción se llama 30 años y un viaje, la historia, la metáfora y la memoria, y no la voy a leer entera, solamente en parte, y está compuesta de 3 partes. Y estas 3 partes hacen referencia a los 3 ingredientes esenciales de toda narración, sea una narración de ficción o una narración histórica. No debemos olvidar que la historia, aunque es un género científico, es al fin y al cabo también, desde los padres de la historia, desde Heródoto y Tucídides, un género también narrativo. Y estos 3 ingredientes son, en primer lugar, el narrador. ¿Quién es el narrador? ¿Quién narra? Un narrador omnisciente, un narrador en primera persona, en tercera persona, un narrador fluido. ¿Y cuál es la materia narrada? Es decir, cuáles son aquellos elementos que se narran para que, como si fueran pinceladas, puedan formar un rostro, puedan formar una época, puedan formar la historia completa. El segundo ingrediente es el tiempo. Toda narración de ficción establece un tiempo determinado que no es el tiempo necesariamente cronológico de la vida, y toda narración histórica tiene que establecer una relación entre el presente y el pasado y entre los distintos niveles del pasado. Y el tercer ingrediente es el significado profundo de aquello que se cuenta, porque podemos contar acontecimientos, pero debemos preguntarnos qué es realmente lo que significan. En las historias de ficción se trata de buscar los símbolos que abren como una llave las historias, y en las narraciones históricas se trata de buscar las causas profundas de las cosas. Así que la introducción comienza con estas palabras. El aniversario y la narración. Dice: tras completar al término del 2020 sus 30 años de existencia, la Escuela Oficial de Idiomas de Motril celebra su aniversario en el 2021 como un amor diferido por los tiempos del coronavirus. El narrador de esta historia, porque los años se convierten a la postre en materia narrativa, podría presentarse bajo artificios literarios como la omnisciencia, pero nuestro propósito es documental y la materia que tratamos demasiado cercana. Así que no encuentro otro camino que echar mano de la primera persona y, lanzando la vista atrás, esbozar lo que ocurrió en lo que viví. Es sin duda una perspectiva entre tantas otras, pero una bien informada, documentada y compartida. No un cuento, sino una crónica, es decir, historia. Y así, a lo largo de unas 7 páginas, se hilvana esta trayectoria, desde esta visión de la primera persona, de estos 30 años de la escuela, que no vamos a leer hoy aquí, y que nos lleva a la segunda y tercera parte de esta introducción, que es lo que quiero leer. La segunda parte trata del significado y la tercera parte trata del tiempo y de la memoria. El viaje como experiencia y metáfora. Un antiguo cuento sufí narra el apólogo de un herrero encarcelado injustamente, al que le es permitido continuar con su oficio en la prisión. Su esposa consigue hacerle llegar a su celda, con la excusa del frío invernal, una alfombra tejida a la manera turca. En el embés del tapiz, el herrero puede descifrar un mensaje: el diseño de la llave y de la cerradura que le permitirán forjar el instrumento de su liberación. La historia, la narración de los años y los acontecimientos forman esa alfombra que hemos parcialmente desplegado. Pero, ¿qué encierra el embés? ¿Cuál es el diseño que esconde? De algún modo hemos tratado de responder a esta pregunta en el título mismo de nuestro libro, 30 años y un viaje. El viaje aquí referido no es en realidad uno, sino muchos, desgranados a lo largo de páginas e ilustraciones, pero es al tiempo uno solo, unificado por la fuerza de la metáfora. Es preciso recordar que los símbolos y las metáforas no son tan solo figuras retóricas al servicio del adorno del discurso, sino ventanas a la naturaleza profunda de las cosas, signos que nos revelan que el universo y la relación entre el mundo y el hombre forman una unidad interconectada. La flor es una estrella descendida, la amistad es una música concorde. El término metáfora significa, en el griego original, trasladar más allá, es decir, mover el significado de una palabra a otra,
pero también llevarlo de la apariencia a la realidad invisible. El mismo término palabra, del latín parábola, describe esa curva o puente entre ambos mundos. Nuestra vida está hecha de una sucesión de eventos que son como las cuentas de un collar. El hilo que las une y que las cierra es una parábola, una lección, un sentido. El viaje es una de las grandes parábolas, de las grandes metáforas de la vida humana y por extensión de la vida de las instituciones que son una labor sostenida de lo humano. Y entre todos los viajes arquetípicos pocos hay tan necesarios como el de Ulises. Recordarlo es, en cierto modo, enfocar una luz subterránea o celeste sobre nuestros asuntos. Ocurrió o ocurre más o menos así. Odiseo, veterano de la guerra de Troya, se dispone a regresar a su hogar en la isla de Ítaca, donde lo aguardan su mujer y su hijo. La travesía en barco junto a sus hombres, lo mismo que la espera de aquellos que le aman, están plagadas de obstáculos y avatares, de tentaciones, acantilados y cantos de sirena. Pero Odiseo consigue vivir todas las aventuras sin perder el rumbo y así regresa finalmente a su isla a tiempo de echar por tierra las maquinaciones de los pretendientes de Penélope, el humo de la falsedad y la ilusión. A su retorno, su tierra, su mujer y su hijo ya crecido completan la sabiduría acumulada en su larga singladura. Homero, ciego y vidente, urdió en la Odisea los versos narrativos de una aventura primordial que no solo funda junto a la Ilíada la literatura de Occidente, sino que sigue alumbrando la novela, la poesía, el cine, la psicología analítica y la experiencia individual misma. Y es que, como otros viajes arquetípicos, el de Ulises describe un recorrido que, al tiempo que se expande en múltiples direcciones, traza, como nuestra vida, una circunferencia de retorno. Para viajar a Troya, en el catálogo de naves descrito en la Ilíada, Ulises tuvo que partir de Ítaca y es allí donde finalmente regresa, disfrazado como un mendigo, para encontrar su rostro completo. La educación, que es al cabo el asunto de nuestra escuela, también halla en el viaje una metáfora iluminadora. Los niveles de lenguas del Consejo de Europa, los famosos A1, A2, B1, B2, C1 y C2, también cuentan con nombres menos robóticos y más esenciales y descriptivos. Entre ellos, Wastage Level o nivel plataforma, Threshold Level o nivel umbral, Vantage Level o nivel avanzado. Términos ingleses que en sus connotaciones gráficas describen un viaje cuyas etapas finales son anunciadas por la ascensión a un monte o atalaya, vantage point. No el fin del trayecto, pero sí un mirador lo suficientemente elevado como para poder columbrar el vasto país de esa lengua, que durante la subida ha sido, de tanto mirar a los recodos y quebradas del camino, parcialmente invisible. Tras la atalaya queda aún por recorrer el nivel de dominio, C1, y el nivel de maestría, C2. El último en el marco común de referencia, pero no el último en la realidad, porque según Brian North, uno de los autores del marco, el nivel C2 no es en sus versiones comerciales el más elevado susceptible de descripción. Y también porque la maestría relativa del estudiante tiene aún por conquistar la elocuencia oral y escrita y el arte sutil de escoger, combinar y medir las palabras, su sabor, exactitud y hermosura, una vasta empresa que acompaña la vida aún en la propia lengua materna. De forma todavía más profunda y general, la metáfora del viaje hunde sus raíces en la acción misma de aprender. El verbo to learn, en inglés, procede etimológicamente del sentido encontrar y seguir el sendero en un bosque. Aprender no es fundamentalmente absorber información, sino hallar un camino de crecimiento en el bosque del mundo y de la vida, un camino que es común y a la vez individual, como la senda que se abre entre la maleza para borrarse con el tiempo y que nos lleva de retorno a nosotros mismos. De algún modo, es esa circunferencia, la de Ulises, la del aprendizaje, la que preside la estructura de la primera parte de nuestro libro titulada La rueda de los viajes. Pero para hablar de ella hace falta primero cruzar de vuelta el puente de la metáfora a la experiencia. Como dice mi compañero Tomás Gioia en su texto de este libro, Un viaje a través de los sentidos, partir de viaje con los alumnos representará siempre la culminación de nuestro oficio, saber vivir en primera persona todos los contenidos teóricos y prácticos que enseñamos cotidianamente. Desde el punto de vista didáctico, el viaje es, efectivamente, una oportunidad para unir los objetivos y contenidos en una práctica concentrada y real. Para muchos alumnos y alumnas es también una oportunidad de conocer otro país,
de salir de los límites de su mundo y, por tanto, una experiencia educativa fundamental. Por ello, a lo largo de 30 años, la Escuela Oficial de Idiomas de Motril se ha esforzado por organizar 24 viajes e intercambios con alumnado a diversos lugares de Inglaterra, Irlanda, Escocia, Estados Unidos, Suecia, Francia, Bélgica, Alemania y Austria. Algunos de estos destinos se han repetido varias veces, 6 a Londres y 3 a París, no por obvios, sino por inagotables. La primera parte de nuestro libro presenta 31 textos sobre viajes escritos por alumnos y profesores, tanto actuales como pasados, y maravillosamente ilustrados por el pintor Jesús Jiménez, también exalumno de la escuela. De ellos, 19 hacen referencia a viajes organizados por nuestro centro, mientras que 10 corresponden a viajes personales y 2 a la noticia y reflexión sobre nuestra ciudad de origen y retorno, Motril. Desplegando 4 lenguas, 6 están escritos en español, 7 en francés, 5 en alemán y 13 en inglés. La tipología de textos es también variada y abarca desde la crónica de viajes a la poesía, desde el artículo a la memoria literaria. El primer texto, Motril 1990, describe el alumbramiento de la escuela en el seno de una ciudad que se modernizaba. El último, Motril con otros ojos, nos devuelve a la misma ciudad de origen en un curso, 2020-21, en el que el coronavirus impedía ningún viaje físico. Lo hace además tratando de extraer algunas de las lecciones interiores a las que nos ha invitado o forzado la pandemia. El agradecimiento y el asombro por el entorno cotidiano, el recogimiento, el viaje no exterior, sino interior. Una interioridad que nos hace retornar a la metáfora. Lo cierto es que a la postre, no importa cuántos viajes físicos se realicen, estos no se vuelven perdurables a no ser que el viajero cambie, amplíe su visión, se transforme. La lengua es un instrumento, pero es también una oportunidad. El verdadero viajero no es el turista que acumula fotografías digitales y entradas en redes sociales, sino el que regresa a casa mejorado, ensanchado. El viaje interior es de algún modo tan eficaz como el exterior y lo complementa, porque en suma es el alma la que tiene que viajar, es decir, aprender. Tal vez por esta razón el destino haya determinado que nuestra rueda de textos empiece en Motril y termine 30 años más tarde en el mismo lugar, pero con ojos distintos. Es una circunferencia que se cierra para que otra vuelva a trazarse, por otros 30 años o quién sabe, pero espero que sabiendo aprender y sacar provecho de lo que se ha construido, al tiempo que se trata de atender a las necesidades y los retos de cada nuevo presente. En palabras del poeta inglés T.S. Eliot, "We shall not cease from exploration, and the end of all our exploring will be to arrive where we started and know the place for the first time." Nunca cesaremos de explorar. Y el final de nuestra exploración será llegar al punto de partida y conocer el lugar por vez primera. Arte y palacio de la memoria. Están pues la historia, su narración y el significado que cruza el puente de la metáfora. Pero a ellos deben añadirse los instrumentos que preservan su transmisión, la memoria y su registro oral o escrito. Cicerón y los codificadores clásicos del arte de la retórica, que se ha mantenido vivo y útil hasta nuestros días, distinguieron en ella 5 artes, una de las cuales se llamaba precisamente memoria. El término no se refiere aquí a la facultad de recordar a voluntad, sino a la manera específica de consignar en la mente un discurso, grabando en ella como estandartes sus ideas y secciones principales. Una de las técnicas más conocidas de este método era la del así llamado palacio de la memoria, por la que esas distintas partes y conceptos visualmente objetivados se disponían a lo largo y ancho de una casa o palacio, siguiendo una ruta imaginaria que el orador podía recorrer reiteradamente, incluyendo el día señalado del discurso. La memoria es un arte y es también un palacio, una casa, un jardín, donde habitan las cosas que se fueron, pero misteriosamente permanecen. Y también donde puede accederse a las ideas, principios y símbolos que son parte del mundo abstracto, por medio de esa remembranza de la que hablaba Platón y de la que el estudiante de un idioma es consciente sin saberlo cuando convoca en su mente y en su boca la palabra precisa de entre el inmenso acervo del vocabulario de esa lengua. No es este el lugar para abordar
el debate científico y filosófico de si la conciencia y sus facultades se hallan solo físicamente en el cerebro o usan el cerebro y su sinapsis como si de un ordenador se tratase. La invención de la escritura, el alfabeto, el papel, la imprenta, la informática, la red y la nube constituyen formas sucesivas y cada vez más espaciosas de que ese palacio se sustente fuera de nosotros, pero permaneciendo al servicio de nuestra mente, de nuestra memoria, aun con el riesgo de que ésta se vaya volviendo cada vez más precaria. En mis viajes en África y Asia he encontrado personas de memoria prodigiosa, alimentada tan solo por la cultura oral. En palabras de Amadou Hampâté Bâ, cuando un anciano se muere, y esto era cierto al menos en otros tiempos y culturas, una biblioteca se quema. El hecho que nos ocupa es, en cualquier caso, que si la facultad no es cultivada, si el palacio no es construido, si lo que ocurrió no es registrado, el discurso no puede recordarse y la historia termina por desvanecerse. Tantas veces ha ocurrido así. Los vencedores escribieron la historia y las imágenes e inscripciones fueron destruidas. La palabra de la experiencia de tantas vidas olvidada. Paradójicamente, estos tiempos nuestros de la nube virtual inagotable, del registro infinitesimal de datos y personas, son también los de las fake news, los hechos alternativos y la posverdad. Los acontecimientos pueden quedar registrados, pero a la vez alterarse, negarse, ser materia de la ideología, el narcisismo o la manipulación. Pero existen también los historiadores que tratan de reconstruir fidedignamente la historia, los cronistas que recogen las voces antes de que se apaguen, los buscadores que, como Antonio Machado, insisten en aquello tan poco posmoderno y a la vez tan profundamente solidario de tu verdad, no, la verdad. Y ven conmigo a buscarla, la tuya, guárdatela. Este volumen es, en fin, en su primera parte, Rueda de los Viajes, un libro de textos viajeros, con sus crónicas, poemas y dibujos, con las dedicadas contribuciones de alumnos, exalumnos y profesores. Y es también, en su segunda parte, titulada Arte de la Memoria, el título de la exposición, un registro de los acontecimientos y actividades, especialmente culturales y formativas, que curso a curso y a la orilla de su labor continua de enseñanza, evaluación y gestión, han jalonado la trayectoria de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril. No podemos recoger todo lo que fue y se hizo, pero vale esta selección para construir un pequeño palacio de la memoria a donde regresar y sobre el que edificar nuevos proyectos e iniciativas, de forma que la necesaria innovación se alimente de los principios esenciales de nuestro oficio. Una manera de recordar el discurso, el del orador, y también su sinónimo, el discurrir del río, quiero decir, del tiempo. Muchas gracias. Gracias, en primer lugar, a todos por acompañarnos hoy aquí en esta celebración del 30 aniversario de la creación de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril. Desde su creación, hace ya 30 años, la Escuela Oficial de Idiomas de Motril tuvo un objetivo fundamental: convertirse en un centro de calidad que diera respuesta a las necesidades educativas en idiomas con éxito a la población de Motril y de la comarca. Y creo que eso lo hemos conseguido. A cambio, hemos recibido siempre el cariño y el reconocimiento a nuestra labor por parte de todas las personas que forman nuestra comunidad educativa. La EOI de Motril fue durante años la única escuela de la provincia de Granada y, por tanto, motivo de orgullo para los motrileños y motrileñas. En esta ocasión no serían ellos los que tendrían que desplazarse a Granada o a otros lugares para poder estudiar idiomas o poder examinarse en una escuela oficial de idiomas. Con los años,
la existencia de nuestra escuela pues, abrió la puerta a la creación de nuevas escuelas en la provincia, hasta llegar pues, a 6 escuelas, que son las que con las que actualmente cuenta la provincia de Granada. Como parte de la red de escuelas oficiales de idiomas de Andalucía, nuestra escuela ha trabajado siempre de forma activa para conseguir que se reconociese a las escuelas de idiomas como los centros que son esenciales para el fomento del plurilingüismo y la pluriculturalidad de los andaluces y las andaluzas. Nuestra escuela ha tenido siempre una marcada vocación cultural, que se plasma en los programas de actos amplios, extensos, que hemos elaborado anualmente a lo largo de estos 30 años y que, como podemos ver en la exposición que hemos inaugurado hoy, Arte de la Memoria, y en el libro que hemos publicado con motivo de esta celebración, 30 años y un viaje. Con ellos hemos pretendido contribuir al enriquecimiento lingüístico y cultural, no solo de nuestro alumnado, sino también de nuestra ciudad y de toda la comarca. En esta labor siempre nos han apoyado tanto el Ayuntamiento de Motril como el Ayuntamiento de Salobreña, a quienes agradecemos pues esta colaboración tan extensa y que siempre pues, nos ha permitido ampliar esas actividades culturales que hacíamos. Mucho de nuestro profesorado ha visto crecer su compromiso docente y personal a la par que la escuela ha ido creciendo. Hemos afrontado con éxito muchos retos desde que comenzamos, pues aumentar y mantener el número de alumnado, introducir nuevas modalidades de enseñanza y niveles, conseguir un edificio propio y pues, adaptar nuestras enseñanzas y niveles al marco de referencia europeo. Pero sobre todo el mayor reto que hemos afrontado ha sido potenciar no solo el desarrollo intelectual, sino también el crecimiento personal y la creatividad de nuestro alumnado. Hace algunos años un alumno me dijo: no puedes imaginarte para todo lo que me ha servido el inglés que me enseñaste. Entonces me di cuenta de que realmente era eso lo que durante todos estos años nos había impulsado a seguir avanzando, a seguir mejorando, a tratar de conseguir que todas estas personas que habían confiado en nosotros para ello, que todas ellas pudieran finalmente decir que aprender un idioma no era ya su asignatura pendiente. Muchas gracias. Para mí, como delegada de Educación y Deporte en Granada, es una enorme satisfacción poder acompañar hoy a la escuela en la celebración de del 30 aniversario de su creación. Porque celebrar un aniversario es celebrar la vida con una mirada hacia el pasado, pero que a su vez nos impulsa a seguir hacia adelante. Y en ese sentido quiero agradecer a todos los docentes presentes y pasados su esfuerzo y dedicación en la educación de las lenguas y la cultura extranjera, de todo el alumnado que a lo largo de estos 30 años, estas 3 décadas, han pasado y se han formado en la Escuela Oficial de Idiomas de Motril. El curso 2021, como todos sabemos, curso del aniversario,
Ha sido un curso especial, marcado por la pandemia del COVID, en el que tantas celebraciones se han visto pospuestas, entre ellas este 30 aniversario. Pero hoy, afortunadamente, la situación lo permite y estamos aquí con la escuela celebrando este 30 aniversario de la creación. Cuando echo la mirada hacia atrás para ver lo que significan estos 30 años, pues me doy cuenta que esta escuela inició su andadura en el año 1990. Era una década en la que estábamos en el umbral de una década imbuida por la ilusión y la esperanza en la construcción de una nueva Europa. España presidía el Parlamento Europeo, se firmaban acuerdos, el de Schengen, por el que se suprimían los controles de frontera, y también el Tratado de Maastricht, donde se inició el proceso para la moneda única. La sociedad española se integraba plenamente en Europa y desde ahí se tendían puentes al mundo, trazando los caminos para el anhelado siglo XXI, siglo que preveíamos de la innovación y el desarrollo tecnológico. Es en ese momento, en ese año 90, y con toda esa ilusión de apertura al mundo, cuando la Escuela Oficial de Idiomas de Motril comienza su singladura. Y paralelamente el desarrollo de la ciudad, de su cultura, de la agricultura y del turismo. Progresa la escuela en el desarrollo de las competencias lingüísticas de todo su alumnado y de la población de la costa, en los idiomas iniciales inglés, francés y alemán, como una expresión del ansia de la ciudad y de sus habitantes por crecer y proyectarse hacia Europa y hacia el mundo desde el conocimiento de sus propias lenguas. Fue el comienzo de un viaje interior, como ha destacado su anterior director, que llevaría a tantos alumnos y alumnas a explorar otras culturas y otros países y otros mundos, que quedan muy reflejados en ese maravilloso libro que hoy también se presenta y que ha ayudado a abrir y a proyectar Motril al mundo. Ese maravilloso libro conmemorativo del 30 aniversario, personas que han estado vinculadas a esta escuela a lo largo del tiempo, profesorado, alumnado, también lectores, nos presentan impresiones y viajes, experiencias de viajes personales, viajes de intercambio, viajes de estudios organizados por la Escuela Oficial de Idiomas, vividas y relatadas, muchas de ellas, en el idioma del propio país visitante, lo que plasma la contribución al enriquecimiento personal y profesional de tantas personas que a lo largo de estos años han formado parte de esta comunidad educativa de la Escuela Oficial de Idiomas. A mí me llamó especialmente la atención un emotivo relato de un viaje iniciático, un viaje con punto de inicio y punto de partida al mismo lugar, como ya se ha señalado aquí, en otros viajes clásicos. Un viaje en el que el alumno relataba la fascinación hacia una ciudad con la que siempre había soñado, pero que culmina con el regreso y una mirada renovada y redescubriendo su ciudad de origen, Motril, su luz, su vida y su belleza, la de su gente y la de todo su potencial. Yo he tenido vínculos antes de venir a Granada, antes de estar en Granada, de trabajar aquí y, por supuesto, mucho antes de ser delegada, con profesorado y alumnado que pasó por esta escuela. Y me consta la dedicación y la profesionalidad de los docentes y la conexión que han tenido con su alumnado para imbuirlo en otras lenguas y en otras culturas, y también como elemento clave de la motivación en el aprendizaje. Bueno, pues para finalizar, reiterar mis felicidades a la Escuela Oficial de Idiomas de Motril en su 30 aniversario y mi reconocimiento a todos los que a lo largo de estos años, con ilusión, dedicación y esfuerzo, han enriquecido el nivel competencial lingüístico y cultural del alumnado y son una muestra viva de la buena educación impartida en esta escuela. Tengo que decir que es para mí un lujo compartir hoy por partida doble dos acontecimientos excepcionales que nos llenan de alegría. La inauguración de la que venimos ahora mismo, de esa exposición Arte de la Memoria, y este acto que de manera oficial se celebra, el 30 aniversario de la Escuela Oficial de Idiomas de Motril,
y en el que se presenta una maravillosa obra conmemorativa, el libro 30 años y un viaje. Y tengo que decir que sí, que desde luego que ha sido un viaje, un maravilloso viaje que comenzó, y lo hablábamos esta tarde con la directora y con la delegada, que comenzó en aquella vieja aula del Colegio Carballo Dinelli, que hoy ya ni existe ese colegio como tal, que se llenaron de ilusión, ganas y una respuesta estudiantil tan potente que llevó a Motril a contar con un edificio, el actual edificio de Escuela Oficial de Idiomas, que estoy segura no tienen en muchas capitales de provincia, pasando en el intermedio, bueno, pues por la aula del Instituto Giner de los Ríos. Pero lo físico, esas instalaciones, dice mucho del espíritu que encierra su aula y pasillo, la fuerza de un alumnado que se ha multiplicado a lo largo de los años, irradiando su poder de atracción hacia prácticamente toda la costa de Granada y que comanda un magnífico equipo directivo y de profesorado, todos a una, capaces incluso de sortear, como se ha dicho también a lo largo de las anteriores intervenciones, de sortear los momentos más duros de la pandemia sin decaer en la eficacia de la enseñanza de un buen número de idiomas. Esta escuela ha demostrado a lo largo de todo ese tiempo ser un auténtico servicio público esencial e indispensable para la formación de alumnos de todas las edades, situación académica, laboral o social. Desde luego no podemos ya entender, como también ha explicado perfectamente la delegada de Educación y Deporte, no podemos entender ya el potencial estratégico de Motril y de toda la costa si la enseñanza de idiomas cercana y profesional, lo que ha derivado en que sea un auténtico lujo el que nuestra ciudad, que Motril, cuente con un centro modélico, puntero y referente en la comunidad autónoma. Y sí, bueno, la verdad es que el equipo de gobierno que tengo el honor de dirigir apuesta por la escuela de idiomas. Su nivel académico, entendemos, supone un plus para cualquier estudiante que acredite la certificación en este centro, en el centro de Motril. Es un marchamo de excelencia que sirve para avalar el dominio por parte del alumno de las diferentes lenguas, que serán una ayuda indispensable de cara a su progresión personal y profesional. Por eso mismo, la idea en la que insisto de que la escuela siga avanzando, continúe siendo el centro sobre el que giren nuestras aspiraciones, vuestras aspiraciones, tal y como lo ha hecho ahora y tal como refleja en este libro increíble 30 años y un viaje. Así que os animo a que sigamos viajando siempre, 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 queridos amigos y amigas de la Escuela Oficial de Idiomas. ¡Feliz 30 aniversario! Recogiendo aquí el testigo de la alcaldesa y, bueno, pues otra conversación que hemos mantenido previamente visitando en la escuela, que este año pasado pues se dedicó una importante cuantía a la renovación de las infraestructuras, que he podido comprobar que se ha destinado, bueno, pues a toda la pintura y también a la creación de un aula nueva en un espacio de la escuela. Y me han dicho, bueno, delegada, aquí ya tenemos preparada el aula para español para extranjeros, solamente necesitamos seguir avanzando y ver estas nuevas necesidades del siglo XXI, que vamos a empezar ya mismo el segundo cuarto aquí en Motril. Bueno, desde esta delegación de Educación atendemos y vemos las necesidades y hago mi compromiso de hacer todo lo posible, hasta ahí puedo leer ahora mismo, pero bueno, todo lo posible para que el año que viene eso sea una realidad. ¡Anímate!